Ahora vamos a trabajar un poco con ejercicios para conectar con nuestras emociones. Esas emociones que tenemos atascadas y no dejamos fluir. Vamos a comenzar por los ojos. Sí, los ojos. Me voy a sentar mirando al frente. Bien. Cada tanto, yo voy a estar mirando fijo al frente, pero cada tanto voy a girar la cabeza sin forzar, no que hago así, que me duela. No, no, no. Sin forzar. ¿Bien? Para un lado y para el otro. Voy a mover mi cabeza. Suave para no marearme, porque si no me voy a marear. Y voy a seguir con la vista como si barriera, ¿no? Lo que voy mirando. Así. Bien. A continuación, ¿sí? Voy a preguntarme, ¿mis ojos se desplazan de modo continuo o me doy cuenta que voy dando como pequeños saltos? Lo primero será señal de flexibilidad. Lo segundo expresa acorazamiento relacionado con impaciencia y temor. O sea, si lo hago continuo, es que estoy flexible. Si me doy cuenta que mis ojos van dando como saltos, es que estoy impaciente y temeroso. Ante el mundo que me rodea, siento ansiedad. Vamos a ver la boca. Voy a poner un espejo delante mío. Les doy un tiempo para que se busquen un espejo. Para verme, porque si no, no me veo la cara. Y mirándome al espejo, voy a levantar un poquito el mentón y voy a abrir la boca, pero no así, grande como forzando, sino sin forzarla, suave, como dejando caer la mandíbula. Si yo no estoy tenso, o sea, acorazado, los músculos que hay delante de las orejas me van a permitir abrir dejando al menos 3 dedos entre los dientes, hasta donde pudieron abrir. Si ustedes están muy tensos, es que no les van a entrar los 3 dedos. Van a abrir menos de 3 dedos. O sea, si abro poco la boca, abro mucho, es que estoy relajado. Si no la logro abrir mucho porque no me entran los 3 dedos, porque no. Estoy tenso. Si respiro lentamente, voy a poder percibir emociones y tensiones que están conectadas con la alimentación, porque por la boca es por donde entra la comida. Emociones que están relacionadas con, por ejemplo, que no fui amamantado cuando era pequeño. Emociones relacionadas con la rabia y con la decepción, que nos provocaron el que no nos dieron la teta. Si ustedes se reirán, pero es que es importante. Bien. Es por eso que un acting o movimiento neuromuscular empleado en las sesiones de vegetoterapia consiste en imitar la succión, clave de la afectividad y la sexualidad en la etapa oral en que se forma este segmento. Por eso hay personas que les hacen practicar movimientos con la boca como si succionaran, para poder justamente trabajar toda esta parte sexual y afectiva que tiene que ver con la succión. Bien. Ahora vamos a ver el cuello. Vamos con el cuello. ¿Qué es el cuello? Bueno, si ustedes me dirán lo que me sostiene la cabeza. Bien. Es un puente por el que asciende la energía generada en los segmentos inferiores hacia la boca y los ojos. Recién trabajamos los ojos y la boca. Toda la energía que viene desde aquí abajo sube por el cuello hasta la boca y los ojos. Esta sensación que a veces tenemos acá de como de angustia en el cuello, ¿no? De estrangulamiento, de estrechamiento, quizás relacionados con el nacimiento, con el quedar atascados, puede percibirse del modo siguiente.
¿Cómo me doy cuenta si tengo atascada la energía ahí? Me voy a tumbar en el suelo de espalda. Yo no me voy a tumbar porque si no, no me ven, tengo que andar corriendo la cámara. Y voy a apoyar la cabeza en una almohadita. En el suelo, o sea, póngase una alfombrita, no en la cama. De espaldas. Me pongo una almohadita en la cabeza. Y a continuación, voy a hacer girar la cabeza de un lado al otro, mientras estoy con la cabeza apoyada en el cojín, lo más rápido posible. Y después la voy a dejar caer un rato para un lado y un rato para el otro. Si yo estoy haciendo este ejercicio y a mí me viene náusea o mareo, es que estoy tenso. Bien. El acorazamiento en esta zona se relaciona con la frustración de la etapa oral durante nuestros primeros 3 años de vida. Por eso, para poder liberar esto, este segmento del cuello, hay que verbalizar la palabra yo bajando los brazos. ¿Sí? O sea, digo yo y me relajo así. Parece tonto, pero háganlo. Yo. Y bajo los brazos. Yo. Y bajo los brazos. Como que los tiro para el suelo, ¿no? Bien. Vamos al tórax, esta parte. Si tienen el espejito ahí, déjenlo el espejito. Y me voy a mirar frente al espejo cómo yo aspiro el aire. Tengo que poder contener todo el aire que pueda y observarme. Y después, que lo contuve lo más que pude, lo voy a expulsar. Y me miro haciendo esto. Tomo el aire y... ¿Bien? Muchas veces escondemos miedos bajo actitudes de desafío, hinchando el pecho y apretando los puños. Y en las actitudes de derrota se visualizan posturas de hombros caídos, pecho hundido. ¿Sí? Es señal de una respiración torácica bajo mínimo esfuerzo para frenar la entrada de energía, y es una forma de autocontrol cuando respiro así. Aunque la persona se encorva, ¿no? De evitar el castigo por descontrolarse, tener miedo de descontrolarme, abandonarme a los impulsos. La persona que está así es que está tensa y a la defensiva. Lo normal sería estar normal, ¿no? Así. Bueno. Aunque esta coraza se estructura a partir de los 3 años, tiene su origen a los 2 años y está vinculada a fenómenos de contacto con el propio cuerpo, con el mundo y con los otros. Bien. Ahora pasamos al diafragma. El diafragma es este músculo que tenemos aquí, ¿no? Donde termina el tórax. Si ustedes se lo tocan, ponen la mano acá, van a sentir el diafragma. Bien. Además de servir para conectar justamente con la respiración que se sube y baja, conecta el diafragma lo racional con lo instintivo, lo consciente con lo inconsciente. El diafragma, sí. Entonces el diafragma es el canalizador vital más importante. Además de regular la respiración y los fenómenos neurovegetativos y estar conectado a los principales órganos vitales, ¿no? El origen del diafragma está ligado a la angustia de castración, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con, si tuvimos de niños, ¿no? Esto de que nos sentimos castrados, tiene que ver con el diafragma. Y se va desarrollando durante la adolescencia. Cuanto más acorazado esté el diafragma, mayor división corte hay entre mi cabeza y mis emociones.
podemos lograr una primera aproximación aspirando y respirando con fuerza, de modo forzado y continuado y cargándonos de energía. Así. Eso es respirar con fuerza. Si yo haciendo eso me empiezo a sentir mareado, tengo náuseas, o me agarra pánico, me empieza a agarrar pánico, es que tengo ¿cómo es? Una coraza en mi diafragma. Hay que hacer ese ejercicio para relajar el diafragma. Vamos al abdomen. Todos saben que el abdomen está debajo del diafragma. Bueno, voy a tomar aire lenta y profundamente y lo tengo que expulsar sin encoger el vientre. Vuelvo a repetir. Tomo aire lento y profundo y cuando lo largo, no sé, bueno, si se me ve, bueno, yo ya tengo mi panza acá, pero que se le expanda la panza. Bien. Tomo y, o sea, dejo que mi pancita se expanda. Y observo las sensaciones cuando hago esto, qué sensaciones siento en mi cuerpo, tratando de relajar la espalda y los costados. ¿Por qué? Porque la musculatura del abdomen juega un papel de reducción de las sensaciones pélvicas genitales. Un suave y constante masaje en el vientre mientras se respira. Por eso, esta respiración de vientre, ustedes también la pueden practicar a la noche, cuando se van a dormir. Respiren con el vientre, como respiraban cuando eran bebés. Eso libera un montón de dolores, de memorias, de rabia, de miedo. Está nuestro niño interior ahí. Tienen que practicar, porque estamos tan acostumbrados a respirar con esta parte alta que cuesta dejar que la pancita se expanda, ¿no? Entonces, y van a ver que después se respira, van a sentir que se encuentran moviendo el vientre, ¿no? Y respirando con la pancita. Eso libera viejos dolores, la rabia que está acumulada, el miedo, la tristeza. Lo pueden hacer sentados o acostados. Si yo respiro por la nariz solamente, o sea, tomo y saco por la nariz, ahí se liberan los músculos abdominales y el diafragma. O sea, si a mí me cuesta mucho hacer esto, de expander mi diafragma y mi vientre, practiquen inspirar y expirar por la nariz un largo tiempo para que todo eso vaya aflojando las otras partes. Bien, vamos a la pelvis. La pelvis es esta parte de la cadera, ¿no? Esta parte de la pelvis se desarrolla en la adolescencia y concentra las sensaciones involuntarias que la sexualidad despliega al expresarse, al intercambiar la energía vital. Este acorazamiento muestra nuestra actitud hacia el mundo, mi modo de caminar, de estar, de contenerme o soltarme hacia la vida. Podemos percibir el flujo de la energía colocándonos en una postura erguida, con los pies un poco separados y las rodillas flexionadas, ¿no? O sea, me pongo de pie, ¿sí? Me paro, separo un poco mis piernas, no mucho, un poco, y las rodillas que estén flexionadas, no tensas, flexionadas. Y voy a llevar mis manos a la espalda y me las voy a agarrar para inclinarme hacia adelante respirando con calma. O sea, me tomo por las manos así por atrás, por la espalda, y me voy inclinando, estando así parada, sin flexión, o sea, sin dejar de flexionar las rodillas. Respirando con calma hacia adelante, inclinándome hacia adelante. Si estoy haciendo este ejercicio, puede que sienta un tirón en la parte trasera de las piernas, incluso dolor, según
la cantidad de tensión que haya acumulada. Y si sigo respirando, puede ser que observe que mis piernas comienzan a temblar. Esa es una señal de que la tensión está cediendo. Recuerden hacer este ejercicio, por favor, con las rodillas que no estén tensas, porque si no, no sirve el ejercicio.